Segundas tomas. Cada palabra permanece. Sin cortes, sin filtros, sin testigo. En Segundos Afuera. Lo que se dice queda grabado. Desde el próximo diciembre se renueva la mitad del Consejo Deliberante, pero la elección es ahora, es septiembre, elección desdoblada. En octubre vamos a volver a votar a nivel nacional, pero en este caso, legisladores provinciales y locales. En el caso del día de hoy, 20 de agosto, María Eugenia Bayota, 37 años, abogada. Ocupación, abogada también, está ejerciendo su profesión. Fue candidata, es candidata a concejal de Por la Libertad, avanza en segundo orden en esa lista, acompaña en el primer escalón al señor Juan Cerezuela, ocupó cargos públicos con anterioridad y vamos a charlar con ella. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo andás? Bien, muy bien. El María Eugenia no se utiliza, ¿no? ¿Es Eugenia? Es Eugenia. Es Eugenia, En casa ahí va. es Eugenia. Ok, en casa es Eugenia, vamos como te dicen en casa. Bueno, arrancamos un poco con el tema de la formación. Vos ya estuviste, cuando dicen acá en la data técnica, cargos públicos anteriormente, ¿dónde estuviste? Sí. Puntualmente. Estuve como directora de la OMIC Sí. en el periodo que fue del 2015 al 2016. Ok. Y después estuve en el Consejo Deliberante, primero como suplente. Yo era primer suplente en la lista de lo que fue Juntos por el Cambio. Sí. Y después cuando Arturo fue intendente electo y renunció a la banca, yo asumí la banca en la titularidad por los 2 años que quedaban. Ok, de ahí me resuena un poco el enfrentamiento que en algún momento tuviste con Arturo, que claro, ella lo reemplaza en la banca y que después tuviste... Sí, que ahí tuvimos el primer debate porque se Ok. quería reemplazar por una cuestión de género la renuncia, pero yo ya lo venía reemplazando cuando se había tomado una licencia por tiempo indeterminado en el consorcio Sí. para ejercer como presidente del puerto. Y bueno, nosotros ya a partir de ahí estábamos generando nuestro propio espacio y habíamos ocupado la banca. Y cuando renuncia efectivamente, ya habíamos tomado, digamos, el uso y se quería reemplazar por una cuestión de género y que asumiese un varón. Pero bueno, la jurisprudencia y los antecedentes avalaron que era por una cuestión de quién seguía en el orden de la lista, que solamente la alternancia es para la conformación de la lista y no para la suplencia. Exactamente. Está bien. ¿Por qué abogada? Bueno, me hice un test vocacional cuando iba al secundario y por una cuestión por ahí un poco personal siempre estuve involucrada en lo que tiene que ver con el abogado, con las cuestiones de familia. Ok. ¿En tu familia hay abogados? Sí, mi hermano, que Ok. hoy es el cumpleaños, así que le mando un beso. Y bueno, lo cierto es que estaba entre el debate de abogacía y psicología, pero que se ve que mi carácter más fuerte y aguerrido me definió por la abogacía. Estudié 5 años en Mar del Plata, me recibí en 5 años y medio sin recursar ninguna materia, que era mi objetivo. Bien. Tomarlo como un seguimiento del secundario y la responsabilidad por el esfuerzo de mi viejo de bancarnos el estudio a los 3, ¿no? A mis hermanos y a mí. Ok, o sea, te lo tomaste así, es una mochila pesada el tema de tratar de terminar lo antes posible. Sí, tal cual, sí. Eso es bravo porque ya veníamos, mis 2 hermanos, Manuel que estudió abogacía, Luciano que estudió contabilidad, Sí. y yo que era la última, así que como mi viejo decía, bueno, termínense de recibir que sale mucho bancarlos en Mar del Plata. Claro, por favor, recíbanse y estudien. ¿Sabes que charlamos siempre de la formación que tiene que tener, digamos, un concejal? En tu caso, sos una persona recibida que ejerce la abogacía en este caso. ¿Crees que eso te ayuda un montón? Digamos, que te pone en una situación de ventaja ante otra persona que quizá no tenga un título. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que por ahí, en lo que tiene que ver en la redacción de los proyectos de ordenanza, sí es un plus y uno lo tiene que utilizar. A mí me gusta del derecho todo lo que está vinculado con el derecho de familia, con las sucesiones, que es la parte en la que me dedico a ejercer. Y en la política uno ve una variedad de temas que es muy amplia, en las que siempre se tiene que sentar a estudiar. Y en comprender la ley, comprender ordenanzas. Exacto. Obviamente que cuando uno ya pasó por la facultad y le sabe lo que es interpretar una ley, lo que quiso decir el legislador, lo que tiene que ver con la técnica legislativa,
sí, el haber pasado por la facultad y estudiar Derecho da un plus con respecto a las personas que por ahí no tienen esa instrucción a la hora de generar un proyecto de ordenanza. ¿Crees que debería ser una condición, digo, tener cierta preparación o ser profesional a la hora de encarar una candidatura, digo, Sí, ¿no? O de querer ser concejal? Bueno, yo me acuerdo cuando Hernán Trigo era presidente del Consejo que había establecido como esa pequeña escuela para los candidatos a concejales, que me parecía muy positiva porque realmente cuando alguien que no viene de lo que tiene que ver con el manejo del expediente entra a la que es la administración pública y no sabe cómo se maneja, por dónde tiene que pasar, qué pasa si firmo o si no firmo un despacho, qué pasa si acompaño en comisión pero después no acompaño en la sala, ese tipo de cuestiones, la ley orgánica de las municipalidades, el reglamento interno del Consejo, sí son cosas que previo al ingreso al Consejo Deliberante es importante saberlas. Ok. Mucha gente se pregunta por qué alguien se presenta candidato. En tu caso, hoy estás ejerciendo abogacía, tenés tu estudio, laburás. Digamos que no vas a tener que dejar tu trabajo, porque entiendo que por los tiempos que se maneja siendo concejal, uno puede tener una doble actividad, laburando muchas horas, pero debería poder llevarla a cabo. ¿Por qué querés dejar una parte de tu actividad privada y dársela a la ciudadanía? Porque para mí es una entrega, no solo de tiempo, sino que, digamos, hasta en lo económico. Quizás estás haciendo Sí. una entrega, digo, ¿no? Mira, cuando yo me recibí en Mar del Plata, ejercí una pasantía durante 2 años en el Poder Judicial. Era muy difícil tener un cargo porque lo cierto es que el ingreso al Poder Judicial siempre se maneja un poco como por contacto, ¿no? Y sí lo sentí en el momento en que me estaba terminando de recibir y estar en esta pasantía en el Tribunal de Familia de Mar del Plata era una forma de agradecerle al Estado el hecho de haber estudiado en una universidad pública. Cuando vine a Necochea y empecé a tratar de generar mi vida acá, que elegí volver a Necochea porque me salió el cargo al mes de volverme, y siempre decidí volver a mi ciudad. Yo todos los fines de semana cuando estudiaba me venía y decido y elijo vivir en Necochea. Me metí en política porque en el PRO en ese momento, no solo por lo que era la cuestión nacional con Cristina Kirchner, sino por lo que es Necochea, que siempre uno ve cómo otros distritos crecen, otros municipios de la costa crecen y el nuestro parece que está siempre igual. Yo tengo 37 años y hace 20 que vivo en una ciudad que la veo que va en decadencia. Okay. Con lo que tiene que ver con el centro, con la playa, con la costa, con el turismo, con un montón de cuestiones. No solo de lo que tenía que ver con lo nacional. Y ahí fue cuando empecé a sentirme parte del espacio político del PRO, que estaba liderado por Leonardo Ruggiero. Cuando uno se decide a presentar para una candidatura es porque quiere aportar su visión respecto de la ciudad y lo que le gustaría cambiar de la ciudad. Y yo veo que aún así han pasado 10 años y un gobierno, el de Facundo López, y 1 y medio de Arturo, y seguimos en la misma situación que cuando yo entré por primera vez a ese local del PRO en la calle 66. Okay. Y eso es lo que me lleva hoy otra vez a estar en este lugar. Hablemos de la conformación de la lista. Hablaste del PRO, yo digo, te tengo identificada con el color amarillo. Contame un poco cómo es que termina resultando esta sinergia y hoy, digamos, representás o levantás la bandera de La Libertad Avanza. Bueno, nosotros ya en el 2023, cuando tuvimos una elección en la que ni Patricia Bullrich ni Horacio Rodríguez Larreta lograron superar su propia grieta, nos llevó a perder la elección, que es lo cierto. Sí. Pero sí, Patricia, Petri y Mauricio rápidamente decidieron acompañar a Javier Milei porque la gente entendió que era el presidente hoy actual de los argentinos, que representaba el cambio en la sociedad y que ya no era el PRO ni Juntos por el Cambio. Así que en lo que tuvo que ver con el balotaje, rápidamente acomodamos nuestra propia grieta interna y decidimos acompañar en el balotaje a Javier Milei para que no ganara Sergio Massa y porque entendimos que las ideas nuestras estaban alineadas también con las que llevaba el presidente. Y a partir de ahí me puse a trabajar para la fiscalización con Mariano, y sí, con Mariano Valiante, a que le agradezco mucho, a Juan Cerezuela, con los que estamos trabajando todos los días en una campaña y que fue fácil confluir porque tenemos ideas similares, obviamente que ni uno dentro de su propio espacio político tiene ideas iguales. Y bueno, yo desde el lugar que ocupé,
que fue desde el sector privado y de no estar en la política, que también cuando uno pierde en una elección, como te puede pasar, se hace un estudio interno a ver qué es lo que hizo mal, qué es lo que dijo, qué es lo que faltó, y bueno, un poco una reevaluación de por qué teníamos que estar acompañando a La Libertad Avanza, y bueno, entendimos que hoy en Necochea tenemos que llevar las ideas de La Libertad Avanza en nuestro distrito. Okay. Y estamos acompañando desde el PRO en esta alianza a quienes conducen el cambio a nivel nacional y que queremos que también se conduzca en Necochea. Aprovecho este momento porque la pregunta viene al lugar. Preguntarte qué opinión te merece el gobierno de Javier Milei. Digo, vos mismo lo dijiste, hasta dentro de nuestro partido muchas veces uno disiente en ideas, en formas de hacer las cosas. Contame con qué estás de acuerdo de Milei, digo, porque si estás en una lista debes estar mayormente de acuerdo, entiendo esto, y después te voy a preguntar en qué cosas no estás tan de acuerdo con ello. Perfecto. Bueno, principalmente creo que y lo que viene haciendo incesablemente es poner en orden la economía. Nadie puede negar que la inflación ha bajado en Argentina, que es el impuesto más caro que pagamos, porque se paga con el bolsillo en el alimento y se traduce en un montón de cuestiones de la economía básica. Así que ir al supermercado y saber que uno va a gastar exactamente lo mismo que gastó la semana pasada es una tranquilidad que no se diferencia ni siquiera en posiciones sociales, ¿no? Uno sabe que va al supermercado, no sé, yo hace 3 meses que voy y la mermelada vale 2.500 pesos. Sí, sí. Y voy tranquila porque sé que no subió. Y eso es un punto, por supuesto, más que importante. Si estuviese del otro lado yo escuchando esta entrevista, digo automáticamente, ¿y el consumo? Hay gente que no le alcanza por más que valga lo mismo. Yo creo que el consumo sí se ha achicado, pero está bien. Javier, el presidente dijo, va a haber un ajuste, ¿no? Pero los sectores sociales precisamente son los que hoy están muy contenidos por el gobierno nacional, y lo que hizo fue sacar los intermediarios para que la gente vulnerable, que iba a ser la principalmente afectada seguramente por la cuestión del ajuste, no tuviese quienes le tuviesen que decir qué hacer con el dinero, si darle tanto a una sociedad, sea a una asociación, o sea, exactamente, dársela a Grabois. Entonces, cuando vos empezás a eliminar como la parte sucia de la política, que es lo que vino a hacer el presidente Javier Milei, y se terminan los curros, y se termina el intermediario, y se termina el que hace política y se beneficia con los pobres, bueno, la gente entendió y acompañó, y el sector social vulnerable también acompañó al presidente Javier Milei. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está cansada que le roben, y hoy de hecho tenemos una expresidenta que está condenada. Se le critica mucho a Milei las formas. ¿Cómo te llevas con eso? Digo, decís, che, yo si estaría en el lugar de él sería un poco más suave. Digo... a mí me gusta su impronta, creo que es una impronta que es auténtica, que no crea un personaje. Yo el jueves pasado estuvimos en el lanzamiento de campaña en La Plata con Mariano, y uno lo ve entrar entre la multitud. ¿Lo conocés? ¿Pudiste cruzar palabra con él? No lo conozco. Y la verdad es que la gente quiere esa cercanía del político, ¿no? El presidente entra caminando por el medio del salón, saludando a todos, y me parece que eso genera que también tenga una atracción particular su propia imagen. Bien. Y a la hora de escucharlo, me parece que un poco más lo que a veces en las redes se hace sobresaltar que lo que él manifiesta. Y creo que, y estoy convencida que es el lugar y el camino que los argentinos están decidiendo que hay que ir, sobre todo lugares de la provincia de Buenos Aires que él explicó en ese discurso, como La Matanza, y toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero hay lugares que son muy complicados y que hizo hincapié precisamente ahí por una cuestión de lo que representa ese lugar para toda la provincia de Buenos Aires. Si te da una reunión mano a mano, ¿qué le decís? ¿Qué corregís? ¿O qué visión le das? ¿Viste? Pero bueno, está bueno siempre dar la visión, por lo menos lo que yo entiendo, en vistas de una mejora, es decirle lo malo. Para lo bueno ya tiene aduladores, me imagino que se lo deben decir día a día. Siempre lo tienen, sí. Pero... no sé si soy alguien yo como para tenerle que dar un consejo al presidente. Él está elegido, ¿no? Me gustaría que mejore esto. Sí me gustaría a mí en lo personal, y que
estoy segura que tiene que ver con algo de la ciudad y que tiene que estar relacionado con el narcotráfico, es que, por ejemplo, el puerto de Quequén tenga escáner. Le pediría eso. Okay. O sea, le pediría cosas puntuales para Necochea, que a veces cuando uno tiene la posibilidad de estar con el presidente o con un gobernador, hay cosas que se nos escapan porque vamos a algo puntual, ¿no? Entonces, me parece que hoy nos están dando un debate en la provincia de Buenos Aires, como lo hizo Cristian Ritondo cuando fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es el narcotráfico, y el puerto de Quequén de Necochea no tiene escáner. Te pregunto sobre el gobierno provincial, voy a hacer nombres, Axel Kicillof, si querés. Sé que tienes una relación muy cercana con Guillermo Montenegro, que quizás es se quiere el rival directo, me parece hoy. Creo que yo lo veo más rival a Montenegro que a Espert, hoy en la provincia. Pero bueno, después se van decidiendo otras cosas, ustedes lo saben muy bien. Contame un poco de qué pensás del gobierno provincial. Bueno, la verdad que el gobierno provincial es un desastre y lo vemos todos los días cuando estamos viendo un noticiero y matan a alguien en la provincia de Buenos Aires por una cuestión de inseguridad, por un auto, mataron a una persona de 47 años adelante de su hijo por un celular. Y a mí lo que me preocupa de la provincia de Buenos Aires es que todo eso se traslada a Necochea, porque como no hay política de prevención en lo que tiene que ver con la inseguridad, lo que tiene que ver con el narcotráfico, automáticamente se traslada a los municipios. Es como una catarata. Sí. Vemos que la inseguridad aumenta en Mar del Plata, en Necochea, pero tenemos una diferencia de qué hacemos con eso. El intendente de Mar del Plata decide hacer una patrulla municipal. Guillermo Montenegro dijo, bueno, nosotros vamos a combatir el uso del espacio público por aquel que quiere intimidar o amedrentar a la gente desde una cuestión de que me tenés que dar 20.000 pesos para que yo te cuide el auto o porque vas a usurpar un terreno. Entonces, esa cuestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires que inevitablemente decanta en los municipios, tenés dos posibilidades, o hacerle frente al problema, como hace Guillermo Montenegro en Mar del Plata, y utilizar la gestión para eso, o no hacer nada como nos pasa acá, en donde antes de ayer hubo un violento asalto en Quequén y la gente quiere empezar a utilizar la mano propia. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, necesitamos que aquellos que están vinculados al área de seguridad y que para eso tenemos un director de seguridad en la Municipalidad de Necochea que cobra un sueldo, que se ponga a trabajar en una política de prevención. Dicho esto, Guillermo Montenegro ha utilizado una figura desde la Intendencia de Mar del Plata, por eso es candidato a senador, que en su oposición con el gobierno de Axel Kicillof pudo hacer frente incluso desde la pandemia. Yo he caminado con Guillermo en Mar del Plata y la gente siempre lo ha felicitado y lo ha agradecido porque cuando en el medio de la pandemia estaba todo cerrado y había que hacerle caso a los decretos de Alberto y de Axel, él permitía que la gente trabajaba y se ocupaba él de conseguirle la sombrilla y la silla para que el del restaurante, el del café pudiese tener una mesa y una silla en la vereda y que la gente pudiese trabajar. Bien. Te bajo directamente, sí, por cuestiones de tiempo, al gobierno local. Necesito saber qué pensás del gobierno de Rojas. Bueno, yo creo que Arturo vino con una impronta de cambio que quedó en una expresión de deseos, una vez más, como la de Facundo, y que seguimos teniendo los mismos problemas estructurales que tenemos cuando asumió Arturo, cuando asumió Facundo. Inevitablemente ninguno ha tomado la decisión política de hacer lo que dijo que iba a hacer, como en el caso ocurre con el presidente Milei. Ok. Ya tenés experiencia dentro del Consejo. Digamos, ya no es que te van a contar, no tenés que hacer el curso para ingresar, estás preparada profesionalmente. Asumís en diciembre. ¿Qué es lo primero que haces dentro del Consejo? Sacar el estacionamiento medido. Ok. ¿Es un anuncio de campaña? No. Lo presenté en varias oportunidades como proyecto de ordenanza cuando fui concejal. ¿No sirve? No sirve. Mercado Libre no cobra estacionamiento medido. Necesitamos que el comercio de Necochea salga a flote. Muchos comercios están cerrando. El proyecto de ordenanza por el que se aprobó y se convirtió en ordenanza el estacionamiento medido dice que nosotros vamos a cobrar el uso del espacio público para el embellecimiento del centro. Sí. No existe. Para la iluminación del centro, tampoco, porque venís de noche, si agarrás acá atrás, sí, en la 64 es una boca de lobo. Para pintar las sendas peatonales y volcar el dinero del estacionamiento medido
a los comerciantes. Me imagino que para decir esto habrás investigado dónde va el dinero hoy. ¿Se sabe? A rentas generales. O sea, para pagar sueldos y Sí, demás. exacto. Y después la misma necesidad de estar haciendo multas con el único fin recaudatorio. Ayer era las 7 de la tarde, no había nadie en el centro y está el inspector auto por auto. De esto te lo pregunto porque Sí. puntualmente hablas de estacionamiento medido. Alguien me dijo que era deficitario el estacionamiento medido. Entre pagos a la aplicación, pagos a la gente que hace el control. ¿Puede ser? Si fuese deficitario, cada vez que se presentó el proyecto no hubiese habido tanta resistencia para eliminarlo. Ok, ¿y vos crees que lo vas a eliminar? Sí. Sí, vamos a presentar el proyecto. Yo lo hice, siempre lo que se terminó acompañando fue la suspensión. Se pasó a comisión el proyecto y se aprobaba la suspensión por un determinado periodo de tiempo. Incluso para el verano, la gente, el turista que viene, es un trastorno el estacionamiento medio. Tras que a Necochea casi no viene nadie. Encima, cuando vienen a cobrar estacionamiento medido para dar una vuelta por la peatonal. Yo voy a Mar del Plata, en Güemes, no te cobran estacionamiento medido. Entonces, entendamos que si nosotros queremos que la ciudad cambie, tenemos que cambiar algo. Si cada vez apuntamos a menos, si el comerciante te está diciendo, no me cobres el uso del espacio público para sacar una mesa y una silla, porque no se sienta nadie, pero por lo menos sabe la gente que está abierto y un día lindo, capaz que se sienta. ¿Eso también lo eliminarías? Sí. Ok. Ya te tengo que preguntar por cuestiones ya puntuales, temas, yo les llamo temas tribuneros, porque son los temas que se viene hablando hace 40 años dentro del Consejo Deliberante. Contame del casino, ¿qué sabés, qué harías? Bueno, privado, inversión privada, yo acompañé la venta. Ok, la venta de las tierras. La venta de las tierras, y en ese momento lo que se dijo es que la empresa que era Casinos Victoria, que iba supuestamente a venir a invertir en Necochea, a esperar que se saliera a licitación, las monedas, las tragamonedas que salió quedó desierta. Con lo cual ya sabemos que No hay interés. no hay interés. Después hay que hacer una evaluación si realmente el juego, que para mí es una cuestión que hay que dar un debate más profundo con respecto a lo que genera y a las adicciones y demás, es algo que es rentable para el casino, que la gente no sé si va a querer seguir sosteniendo que... No estoy hablando de las fuentes de trabajo, porque si no a veces se mezcla todo y salen... No, las fuentes de trabajo dentro de lo que es el casino siempre están preservadas. Pero sí, digamos, esta cuestión de hay que sostener el casino como casino. No, el casino como casino claramente no se puede sostener más. Yo la última vez que lo recorría hasta hay autos metidos adentro. O sea, es una boca de lobo, genera contaminación ambiental, genera una estructura que el municipio no puede cuidar ni mantener. Sabiendo que Casino Victoria no está interesado, ¿qué haces? Y yo lo lotearía y lo vendería al privado. Ok. Haces unidades habitacionales. Sí, o sea, vos si lo dividís, haces parcelas... Se ha escuchado de todo, se ha escuchado Sí. canchas, hasta algún candidato se animó a decirme cancha de fútbol en algún momento, y Pero- han dicho universidades, han dicho, ¿qué más? Hoteles, ayúdame, Adrián. sí, Hoteles, sí, hoteles. me parece que es... A ver, Quequén ha desarrollado todo su frente costero, y hermoso, frente al mar. En Necochea no tenemos terreno para construir frente al mar. El tapón es el casino. Se construyó hasta la 91 y 2. Después el casino no se toca porque el Jardín de Rocas también está para habilitar para la construcción. La gente quiere ver el mar. La otra vez le hicieron una nota a Pablo Iglesias. Sí. Yo coincido plenamente. La gente quiere ver el mar. Viene a Necochea, no tenés complejo hotelero para ver el mar, no tenés cabañas para ver el mar. La gente quiere ver el Las mar. ciudades de la costa se desarrollan frente al mar. O sea, vos Exactamente. estarías de acuerdo, y en eso meto el parque también, de intervenir. Completamente. Ok. El parque se puede intervenir, Cariló lo hizo, Pinamar lo hizo, y no tiene que ver, a ver, si nos vamos a poner en cuestiones ambientales, vayamos ya a tocarle la puerta al intendente que la planta de efluentes cloacales. En el verano se había prohibido bañarse en una zona porque había caca en el mar. Entonces, si vamos a hablar de contaminación, hablemos de todo el tipo de contaminación y tengamos en cuenta que el parque se puede intervenir sin talar árboles. O sea, se puede intervenir y hay partes del parque, porque yo corro por allá adentro, en donde es terreno baldío. ¿Y qué problema hay que haya una confitería, un restaurante, gente que quiera pasear, que además hay un clima particular ahí? Sí. Bueno, entonces tenemos un montón de lugares para desarrollarnos. Aparte, ¿por qué no podría haber un privado y si un camping?
Estos debates, ¿no? Yo me acuerdo en ese momento cuando se acompañó la renovación de las concesiones de los campings, que digo, ¿por qué a los campings no les piden que hagan asfalto sobre la avenida 10 para el crecimiento? Después se había hablado de que en el velódromo iban a hacer un hotel o que iban a hacer... Hay que desarrollar, ¿para dónde va a crecer Necochea? ¿Para el río? Es imposible, tiene que crecer para el sur. Bueno, nombraste, te voy a meter al río un rato, pero a través del, digamos, el último título polémico de lo que se habla hoy en la calle tiene que ver con la maltera. Viste que siempre tenemos que estar de un lado o del otro, no hay grises. ¿Qué opinas de la maltera? Tiene que instalarse. Ok. Para eso hay sistemas y organismos de control desde la provincia de Buenos Aires, desde el municipio de Necochea, para que cumpla con las normas ambientales. O sea, así como en su momento se habilitó Pier 12, por ejemplo, bueno, y que hubo un accidente que cayó fertilizante al río, bueno, hay que evitarlo, pero no nos podemos dar el lujo en Necochea de no permitir que una empresa se venga a instalar, porque no hay fuente de trabajo. Bueno, voy más profundo. ¿Entendés como yo que el tema de que esa zona sea industrial está vetusto ya? ¿O no? Digo porque cuando eso se declaró zona industrial no había casas. Exacto. De la margen de Necochea. A ver, yo creo que está el lugar para hacer el desarrollo industrial, que hoy se ha quedado en una cuestión simplemente administrativa, y tenemos el predio que quedó abandonado, pero nosotros tenemos que invitar a la industria a que venga a invertir en Necochea. Tenemos que decirle, por 10 años no te vamos a cobrar un mango, pero vení a invertir. Porque, vuelvo a esto, Necochea lo que necesita es fuentes de trabajo genuinas, y no podemos darnos el lujo de que una fuente de trabajo, una empresa que se venga a instalar y que haga el crecimiento privado no se instale. ¿Te abordó algún vecino, digo, de la Ribera y te ha preguntado algo? No. Digo, le decís esto, si te preguntan. Sí, completamente. Bien. Ruta 88 ha sido otro de los temas grandes. Hace poco tiempo nosotros hicimos una entrevista a un concejal de Mar del Plata. Ellos mismos están pidiendo que la Ruta 88 en algún momento se transforme en autovía. ¿Vas a tratar de hacer algo al respecto? Digo, si entras al consejo. Nosotros lo pedimos. La última visita que hizo Cristian Ritondo a Necochea tuvo que ver con la autovía de la Ruta 88. Hay que ponerse de acuerdo. Agustín Neme, con quien va a asumir la intendencia el 10 de diciembre, tengo una excelente relación y sí hablamos con respecto a lo que es la Ruta 88. Agustín Neme asumiría la intendencia de Mar del Plata cuando Montenegro va de senador. Exacto, sí, va a asumir. Así que sí, Agustín va a asumir el 10 de diciembre la intendencia seguramente. Y hemos hablado de este punto que es tan importante, de que es la Ruta 88. Y hay que pedírsela al gobernador, sin lugar a dudas, lo hemos pedido y lo vamos a volver a pedir hasta el cansancio. Pero también tenemos que ser conscientes que no importa si hay una cabina de peaje, la entrada de Mar del Plata a Batán, y una entrada y un peaje en Necochea. Si pago y voy a viajar en una ruta segura, no tengo problema en pagar. Pero sí tenemos que tomar conciencia de que así como está hoy la ruta, por el tránsito de camiones que tienen que ver con la producción, lo mismo, a veces uno va y viene a Mar del Plata constantemente, salud, por cuestiones de turismo, salud, logística. turismo, trabajo, lo que fuere. Tiene que tratar de vivir tranquilo. ¿Y la forma viable crees que es a través con un peaje, o sea, un pago? Y sí, yo creo que... la mantención y todo lo demás. Sí, para que la ruta funcione, sí, y para que precisamente se cumpla esta cuestión de hacer la autovía. Bien, hablemos de tu candidatura. Voy a repasar la lista que no lo hice en el comienzo de la nota como hago habitualmente. La lista de Alianza La Libertad Avanza, así se llama la lista completa, que lleva como primer candidato a concejal a Juan Ángel Cerezuela, en segunda instancia como concejal a Eugenia Bayota, Eduardo Caballero, Alejandra Carigianis, a Joel Acien Venegas, a Pamela Zaneta, a Carlos Torres, a Analía Bellino, a Cristian Rasmussen y a Natalia Calvo, y como consejeros titulares a Cintia de Cunto, a José Alvariño y a Elisa Márquez. Viste que está muy de moda esto de las candidaturas testimoniales. De hecho, bueno, Montenegro ha sido uno de los acusados, ¿no? Montenegro, quizá la vicegobernadora de la provincia también, hay de todos los partidos, de las candidaturas testimoniales. Te tengo que preguntar si la tuya es testimonial, porque esto se llama cinta testigo y queda grabado, o sea que lo vas a contestar ahora. ¿Es testimonial? No. Asumís en diciembre. Sí. Por más que tengas mucho laburo en el estudio de abogado. Por más que tengas. Lo dejarías de lado. ¿Y qué opinas de las testimoniales? Es una estafa electoral. O sea, básicamente lo dijo Guillermo Montenegro cuando estuvo en Necochea y se lo preguntaron. O sea, es una estafa al electorado.
Y lo cierto es que él va a asumir el 10 de diciembre como senador y nosotros vamos a asumir la banca. Y aquel que no lo haga, bueno, en Necochea ha habido un montón de casos. Incluso creo que el candidato por Nueva Necochea ha sido candidato testimonial, porque cuando estuvo en el Consejo Deliberante no asumió, fue secretario de producción. Bien. Si no te pones muy de acuerdo con Juan Cerezuela, viste, en un momento llegan, pero es irreconciliable. Decir, no, Juan, no me podés estar diciendo esto, yo puedo ir para aquel lado, te acompaño en tal cosa, pero en esta no. ¿Te armás una banca unipersonal que se llame La Libertad de María Eugenia Bayota o renunciás a la banca y que entre un suplente? No, a ver, me costaría mucho no ponerme de acuerdo con Juan porque pensamos muy similar. Obviamente que uno no va a estar de acuerdo en todo, pero no es una opción romper un bloque. La opción tiene que ser ponernos de acuerdo o incluso votar de manera dividida. Y no por eso uno en algún momento va a dejar de pensar o conformar un espacio político, sino que, a ver, hay cuestiones, primero, que se debaten dentro, ¿no? Y después, bueno, cuando en algún momento exista, uno tiene que también aprender que la política se negocia y ceder posiciones. Sobre este tema, ¿qué es para vos innegociable? Eso es lo que uno se pregunta cuando tiene que hacer una votación, ¿no? ¿Qué es innegociable? ¿Y lo charlan antes o eso ya una vez que están dentro del consejo se hace? No, yo creo que cuando uno se conoce, primero hace un lineamiento de estos puntos que tratamos, el parque, el casino, porque también tenés que saber si más o menos pensás de la misma forma. Sí. Y después, cada votación, nosotros con Juan estamos 100% de acuerdo que hay que reducir la planta política. No es una discusión que nos va a llevar mucho tiempo tenerla o tomarla. Sí. Entendemos que no hay que hacer aumento de tasa al comercio, a la industria, a la producción. Hablamos del estacionamiento medido. Bueno, son cosas a las que nosotros nos estamos poniendo de acuerdo, pero primero siempre de manera propositiva. Después sí, algún proyecto que venga, que se presente, podemos tener alguna disidencia o no pensar igual, pero siempre primero, uno, el diálogo. Dos, el ceder la cuestión personal, no ponerse en tosudo, porque así estamos como estamos. Y después pensar que tiene que estar el caballo delante del carro. Ok. Entonces, si yo vengo acá y soy candidata y ocupo un lugar en la banca del Consejo Deliberante, es porque quiero que Necochea sea transformada. Quiero que Necochea quiero verlo. En esa transformación, ahí ya cumplimos el tiempo, estábamos casi, me quedan un par más. Esta la agrego al cuestionario de Bayota. Te siento como muy segura de tu candidatura, ya has participado en política. Esto de tratar de devolverle algo a la sociedad, por lo cual yo pude estudiar a través de la universidad pública. ¿Te gustaría ser intendenta en algún momento o ni siquiera lo pensás hoy? No, hoy no lo pienso. No lo pienso. ¿Si te lo ofrecen? Me parece que sería hoy apresurado pensar en una candidatura a intendencia cuando faltan 2 años todavía y necesitamos estar dentro del Consejo, que es para lo que uno se postula. Creo que mi aporte, y estoy segura de que tiene que ver con lo legislativo, okay. A mí es algo que me gusta mucho. Entonces, cuando uno se siente cómodo en un lugar y siente que puede aportar desde ahí, es donde el espacio lo necesite, como se dice siempre, pero yo siento que ese es el lugar. ¿Votás de mañana o de tarde? ¿Cómo es tu costumbre? Siempre a las 11 de la mañana. ¿Siempre? Sí. ¿Y esta vez pediste ese lugar? Porque viste que ahora como sos candidata, digamos que van los periodistas para allá, vota Bayota. A veces entiendo que se cruza, creo que en alguna me pasó, y dije, bueno, no importa, yo voto a las 11. Ah, no vayan a verme, dijo. Tranquila. ¿Sabés dónde votás ya? Sí, cambió todo. Sí, la 61, entre 104 y 108, escuela 10. ¿En la escuela 10? Sí. ¿Eso es la escuela 10? La escuela 10 creo que está... por favor, ¿te animás a darnos el número de documento? Sí, por supuesto. Lo tenemos acá al secretario, al asistente. Porque cambió todo, siempre votaba la media 2. Claro, a muchos no les gusta que haya cambiado todo. Votaba siempre en la playa. Sí. Bueno, a ver... 33, 367, 631. Bien, ¿sabés que esto lo hicieron con inteligencia artificial? Al tema de... Sí, de las mesas. De las mesas, porque supuestamente queda cerca de tu casa. No te voy a preguntar dónde queda tu casa, pero vamos a ver si queda cerca en la playa. Bueno. O sea, ¿estabas viendo dónde estabas? Sí, estaba perfecto. Bien. Y acá no. 61 entre 104 y 106, en la escuela número 48. Ay, me equivoqué. Escuela número 48. Cerquita te queda.
No, para Bueno, nada. pero va saludando gente en el camino. No, pero como voy a hacer rotación por colegio, está bien. Está bien, bien. Sí, Bueno, Eugenia, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Cinta Testigo, un capítulo más, el del 20 de agosto, Eugenia Bayota. Cada palabra permanece. Sin cortes, sin filtros. Cinta Testigo. En Segundos Afuera. Lo que se dice queda grabado.